Perfecto. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Rubén López, director de Apopat, y también está la doctora Daniela Vázquez con nosotros, como siempre, acompañándonos, que es coordinadora académica de nuestros eventos, ¿no? El día de hoy, pues tenemos nuestra tercera conferencia de las jornadas de organismos acuáticos y tengo pues el gran gusto de presentarles a la médico veterinario zootecnista, especialista en producción animal, María de la Luz Chabacán Ávila. Bueno, la doctora es médica veterinaria zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, por práctica profesional en el extranjero en la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, en el 2006. Es especialista en producción animal en organismos acuáticos por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En el 2015, aprobada con mención honorífica. En cargos que ha desempeñado, fungió como técnico académico de tiempo completo asociado A en el periodo 2007 al 2008 y es técnico académico de tiempo completo asociado C a partir desde el 2015 a la fecha. Profesora de asignatura desde el 2006 a la fecha en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Parte de su experiencia, ha participado como ponente en 65 eventos nacionales e internacionales en modalidad oral, cartel y radio en diversos temas acuícolas. Ha tomado 83 cursos y talleres de capacitación y actualización en diversos temas del área acuícola y de la medicina veterinaria y zootecnia, con un total de 1,386 horas invertidas en estas actualizaciones. Ha impartido las asignaturas de licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia en el tema de introducción a la zootecnia acuícola, medicina y zootecnia acuícola, práctica de medicina y zootecnia acuícola, temas selectos de acuicultura, reproducción controlada en peces y crustáceos y en la especialización en producción animal, organismos acuáticos. Ha impartido las asignaturas cultivo de peces ornamentales dulceacuícolas, sistemas de producción acuícola y genética, inocuidad y calidad de los productos acuícolas, con un total de 154 grupos atendidos. Ha participado además como profesor invitado en 12 clases de grupos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Algunas de sus distinciones: obtuvo el reconocimiento Manuel Cabrera Valtierra en los años 2014, 16, 17 y 18 como profesora del ciclo profesionalizante teórico y práctico de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. En el 2015 obtuvo el reconocimiento Gustavo Vaz Prada como asesora del mejor servicio social en el área rural y en el área de organismos acuáticos. Ha participado además como coordinadora académica y moderadora de 22 eventos en los que se encuentran congresos internacionales de acuicultura, simposios internacionales, reuniones científicas, jornadas de organismos acuáticos, jornadas informativas, cursos y talleres. Y bueno, pues es un gran honor para mí volverla a ver, doctora, un gran gusto tenerla con nosotros. Y bueno, le cedo la palabra para empezar a escuchar su excelente ponencia. Estoy silenciada, perdón. Muchas gracias, doctor Rubén. El gusto es mío. Muchas gracias. También me da mucho gusto verlo. Yo estoy agradecido con usted por todo el apoyo que le ha dado al área de organismos acuáticos en cuanto a la capacitación, en todo lo que nos ha podido compartir de su vasta experiencia. De verdad, es un gusto verlo y vernos también en estas circunstancias, ¿no? Que aunque sea de manera virtual. A su equipo, muchas gracias por todas las disposiciones para llevar a cabo esta plática y muchas gracias a los asistentes también que están aquí el día de hoy para poder escuchar esta plática. Y bueno, yo voy a apagar mi cámara un momento para tampoco ser un distractor para ustedes y bueno, voy a continuar con el audio y posteriormente volvemos a prender la cámara para que tengamos una sesión de preguntas, como bien me dijo el doctor Rubén. Entonces, pues muchas gracias. Voy a comenzar. Bueno, el título de esta presentación es la importancia de las buenas prácticas en la captura de pulpo. En particular, decidí colocarle entre paréntesis proyecto pulpo porque yo lo que les quiero mostrar el día de hoy es la participación que pude tener junto con la doctora Nelly Peña Haas, que es la coautora también de esta presentación, y el Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Campeche en este proyecto que les voy a platicar en qué participé.
qué acciones tuvimos ambas y, bueno, cuál fue nuestra contribución en esta área tan importante que es el establecimiento de las buenas prácticas de captura que se llaman de manejo a bordo para esta especie que también es muy importante para nuestro país. Entonces, bueno, la doctora Nelly Peña Haas es coautora, les mencionaba, es muy importante para mí darle el crédito porque ella es una médica veterinaria zootecnista que ha trabajado arduamente en temas de inocuidad y que también contribuye constantemente con nuestra área, con el departamento, para establecer muchos proyectos en el ámbito de inocuidad. Entonces, pues también le agradezco a la doctora pues todo su apoyo y también fue la iniciadora de este proyecto que les voy a platicar. Entonces, voy a avanzar. A manera introductoria, me gustaría mucho primero platicarles cómo o qué es el producto pulpo o qué es esta especie, ¿no? E irnos de lo más particular de lo más particular, sí, de la especie y después ir como desmenuzando cómo es esta actividad, qué relevancia tiene para México y en el mundo y posteriormente cómo es que se logra implementar las buenas prácticas con los pescadores y las acciones que se realizaron para ello. Entonces, a manera introductoria tenemos que el pulpo, pues son moluscos que están clasificados dentro de los cefalópodos y se consideran organismos invertebrados, que tienen un hábitat marino y que tienen una preferencia sobre todo en la región bentónica de la columna de agua. Es decir, que siempre van a estar con una preferencia hacia la parte del fondo, hacia fondos oscuros y rocosos. Y vamos a ver más adelante por qué tienen esa preferencia de hábitat que tiene mucho que ver con la reproducción que estos tienen de forma natural. También dentro de los hábitos alimenticios, esta especie se considera como carnívoro estricto y con una preferencia de hábitat en aguas de climas templados y tropicales. De ahí también que lo encontramos sobre todo distribuido en ciertas regiones que ahorita vamos a platicar de ellas y que benefician la captura que benefician sobre todo su captura en nuestro país. Su ciclo de vida es corto y va de 1 a 2 años. Bueno, eso fue las características generales del pulpo. Ahora, ¿por qué es tan importante este producto para nuestro país? Bueno, la captura, procesamiento y distribución del pulpo representa la principal fuente de sustento de varias comunidades dedicadas a la pesca ribereña del sureste mexicano, en particular de 2 estados que van a estar en esta posición geográfica, que es el estado de Campeche y el estado de Yucatán. Ambos estados, entre ellos dos, van a contribuir con el 89% de la producción nacional total de pulpo. De ahí la relevancia que tiene esta pesca ribereña que se realiza en el sureste de nuestro país. En datos ya más desglosados, nosotros vamos a poder observar la participación que tienen estos estados y también otros que contribuyen con otras especies de pulpos, porque también es importante mencionar que a lo largo del territorio nacional, en los litorales, tanto del Golfo de México, Mar Caribe y litoral del Pacífico, existen diferentes variedades de pulpo que se van a poder capturar y que contribuyen con la producción en volumen y en valor que tiene nuestro país. En esta gráfica que nosotros estamos viendo, nos ejemplifica con diferentes coloraciones los estados o los principales estados que van a aportar el producto pulpo. Y vemos que Yucatán destaca con un 65% dentro de la producción o más bien llamada obtención de este producto, haciéndolo el principal estado que va a aportar la producción a nuestro país. El segundo lugar lo tiene Campeche con un 24% y de ahí entonces tenemos la cifra que veíamos con anterioridad, donde si los juntamos pues nos va a dar ese 89%, ¿no? Ya si los desglosamos pues nos queda más claro cuál es el principal estado que va a dar el producto pulpo y cuál es el segundo lugar. El resto de los estados que también son importantes y que aportan el producto pues son Baja California Sur, con un 4%, Guerrero con un 2% y otros estados que también van a aportar con un 5%, pero ya en una sumatoria total. Entonces, este producto, por su valor,
lo que hace el Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca, lo que hace es que va dando una referencia acerca de las estadísticas que tienen las especies acuícolas, ya sea por acuicultura o por captura, y para el caso de pulpo, pues establece por su volumen, es decir, por la producción que se obtiene de este producto, pues lo posiciona en el lugar número 11, y por su valor, es decir, por cuántas divisas genera para el país, pues lo posiciona en un lugar número 4, que es pues bastante bueno, porque esto indica que va a generar bastante dinero para el sector acuícola y pesquero, ¿no? Y sobre todo para el país. En particular, vamos a ir viendo a lo largo de la charla que hay diferentes pulpos. Les mencionaba yo que según el lugar donde esté concentrado el pulpo, pues va a ser la variación de la especie. En el caso de Yucatán y Campeche, que son las zonas donde nos abocaremos el día de hoy en la charla, pues existen 2 especies que ahorita iremos mencionando y que son con las que se trabajaron. También para darnos un mejor contexto de cómo es que es la importancia o de dónde radica estas cifras que acabamos de ver en porcentajes y en gráficas, bueno, pues tenemos estos datos del 2019, que es lo más actualizado que maneja Conapesca, que tenemos que la producción de peso vivo en el Golfo de México y Mar Caribe, pues es básicamente para Octopus maya, pulpo rojo, y Octopus vulgaris, pulpo patón, que regresamos al tema de que dependiendo de la región geográfica de nuestro país en donde nos encontremos, pues será el género y la especie de pulpo que se capture. En particular, para esta región que nosotros ya analizamos, que es de la principal que va a abastecer de producto al mercado nacional e internacional, pues serán estas 2 especies las que se capturen. En este caso, la producción para ambas pues ascendió a 35.385 toneladas para ese año 2019. Y esto en pesos, pues ¿cuánto representa? Va a representar ganancias por 1.538.21 millones de pesos. Esto hace que la pesca de pulpo en esta región, en la región del Golfo de México y Mar Caribe, ocupe el primer lugar en volumen y en valor. O sea, es una actividad realmente muy importante para esa zona y tanto a nivel económico como para la generación de empleo. Simplemente en esa zona se generan aproximadamente 15,000 empleos a pescadores. ¿Sí? Los pescadores subsisten de la captura principalmente de este producto. Y los pescadores se pueden dividir en 2 tipos, lo que serían aquellos que trabajan para embarcaciones menores y los que trabajan para embarcaciones mayores. Si nosotros vemos estas cifras, observamos que la mayor cantidad de captura se realiza a través de embarcaciones menores, con una cifra para 2019 de 4.982 en comparación con las mayores que pues casi llegan a 400, ¿no? En la presentación más adelante vamos a ver una descripción de cómo son estas embarcaciones menores porque son con las que nosotros pudimos trabajar a lo largo de este proyecto, ¿no? Pero realmente, pues con estas cifras nos damos cuenta o nos da una idea muy buena de la importancia que tiene este producto y por qué es importante implementar las buenas prácticas para seguir garantizando la inocuidad del mismo. ¿Qué se hace con el pulpo que se captura? Bueno, por cualquiera de los lugares que se capture, pero ya vimos que el principal, la región que va a proporcionar más pulpo, pues es la región del sureste mexicano, se va a ir a mercado internacional. Sí, una parte se queda al mercado nacional, aproximadamente es un 30% lo que se queda para consumo en México, pero el restante se va a comercializar y principalmente se va a dar hacia la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. De estos, la Unión Europea es nuestro principal mercado. En particular, los países como España e Italia son los principales estados que fungen como nuestros principales mercados. De hecho, México se considera como el tercer productor mundial de pulpo. Dentro de las cifras que se establecen por Conapesca, se menciona que 1 de cada 10 toneladas capturadas en el mundo provienen de aguas mexicanas.
Por eso es muy importante cuidar pues este organismo para poder mantener pues estos mercados que realmente son exigentes y que continuamente pues buscan abastecer su demanda. Ahora, ya que vimos la introducción en cuanto a la importancia del producto, características generales del pulpo, pues veamos cuál es la problemática que nos lleva a implementar las buenas prácticas a bordo con los pescadores y a todo el trabajo y el proyecto que les vengo a platicar y a presentar el día de hoy. En los años 2007 y 2012, la Oficina Alimentaria y Veterinaria, que ahora es la Dirección de Auditorías y Análisis de Alimentos de la Comisión Europea, realizó auditorías a las pesquerías ribereñas mexicanas. Esto tenía como objetivo que la auditoría evaluara si los controles oficiales establecidos por las autoridades competentes, en este caso para México, pudieran garantizar que las condiciones de producción de los bienes de pesca destinados a ser importados a la Unión Europea cumplieran con los requisitos establecidos en su propia legislación. Como vimos, pues el mercado, uno de los principales mercados para México en cuanto al producto pulpo, pues es la Unión Europea. Por lo tanto, pues era muy importante cumplir con esta legislación a la cual estoy haciendo mención. En este informe que se realizó, pues se concluyó que la organización actual de las autoridades competentes de México y sistemas de control sí ofrecían garantías suficientes sobre las condiciones sanitarias de los productos pesqueros que se exportan a la Unión Europea. Entendamos que los productos pesqueros pues son diversos, no nada más es la producción de pulpo, sino que va a haber otros productos que se obtienen por captura, por ejemplo, el caracol, el pepino de mar, que también son productos muy importantes y que su única forma de obtención pues es a través de la captura. Entonces, es a los productos pesqueros que hacen referencia en este informe. Sin embargo, la autoridad competente no puede garantizar plenamente que todos los productos pesqueros exportados a la Unión Europea cumplan con los requisitos definidos en algo que ellos le llaman certificado sanitario para la importación de productos de la pesca destinados al... Entonces, estos productos pesqueros pues son como los ejemplos que les acabo de dar y entre ellos pues se encontraba el pulpo. Debido a las irregularidades observadas durante la auditoría con respecto a la aplicación de varios puntos, entre ellos del sistema de autorización de los establecimientos, el seguimiento de las deficiencias, la certificación de las exportaciones, los análisis oficiales y uno en particular que fue la ausencia de controles oficiales en las pequeñas embarcaciones de producción primaria. Este último punto, como se fijan, hubo varios puntos que esta auditoría pues hizo y que se tenían que corregir, pero en particular resalto el último que es el que tiene que ver con las embarcaciones de producción primaria, que son aquellas que ya revisamos que se denominan embarcaciones menores y que son las que principalmente van a proveer del producto que se va a comercializar a mercado europeo y a otros mercados que también tenemos a nivel internacional, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, de ahí que en el trabajo que se realizó, pues fue para trabajar básicamente con estas pequeñas embarcaciones para poder complementar los otros puntos que se realizaron a través de otras colaboraciones, ¿no? Entonces nos abocaremos a las buenas prácticas, pero de manejo a bordo. Por lo tanto, pues es necesario desarrollar estrategias para garantizar la sanidad, inocuidad y calidad de la materia prima que se exporta a ese mercado, hablando del mercado europeo, por lo que la incorporación de las buenas prácticas en las embarcaciones ribereñas es fundamental, ¿no? Como lo acabamos de revisar. En el tema de las buenas prácticas, solamente a manera recordatoria, pues recordarles que son sistemas de reducción de riesgos de contaminación, también conocidos como SRRC, de los organismos durante su producción o durante su obtención, ¿no? Porque durante su producción, ya que estos pueden ser aplicados a nivel de unidades de producción acuícola
o a través de su obtención, ya que los productos acuícolas pues también se van a poder obtener a través de la captura, ¿no? Tenemos esos dos ámbitos dentro de lo que se conoce como producción primaria para la obtención de productos acuícolas. ¿Cuándo se aplican? Bueno, pues van a ser actividades que ocurren antes, durante y después de la producción o de la obtención del producto, ¿sí? Entonces, en esto era en lo que nosotros teníamos que incidir, sobre todo con los pescadores que íbamos a trabajar con sus embarcaciones menores, ¿no? Porque son los que van a salir día a día a obtener el producto. Dicho esto, hemos revisado hasta aquí, hemos revisado pues el pulpo, sus características generales, su importancia económica a nivel nacional, a nivel mundial, pero también hemos revisado la problemática que surgió sobre todo en el 2012 con esa auditoría que se realizó hacia los productos acuícolas. Y en particular, pues nos vamos a abocar hacia la parte de las buenas prácticas en las embarcaciones ribereñas. Pero, pues, para poderlo entender o contextualizarnos todos, pues vamos a platicar un poquito de cómo se realiza la captura de pulpo y cómo se hace el manejo de ella para después entrar de lleno a lo que sería lo que se implementó con los pescadores. Entonces, vamos a platicar un poco de la captura de pulpo. En particular, pues de Yucatán y Campeche, que fue lo que nosotros ya revisamos hace un momento, pues que es los principales estados que van a proporcionar este producto. Aquí nosotros vemos en esta imagen una embarcación ribereña, que es una embarcación menor, de la que estamos haciendo referencia, en la cual la auditoría pues nos decía que se tenía que tener ciertos controles, ¿no? Entonces aquí la vemos, son embarcaciones pequeñas, de ahí su nombre, son embarcaciones menores. Tienen cada estructura que ustedes ven, pues tiene un nombre que ahorita lo voy a ir describiendo para que ustedes lo vayan conociendo, o si es que ya lo conocen, pues que lo vayamos recordando para que nos demos una idea de cómo se trabaja con la captura de pulpo, que es muy diferente a la captura que se hace con las especies de peces, ¿no? En el caso de pulpo se hace de esta forma muy, muy artesanal y que es una forma aprobada también, que es algo muy importante que se debe considerar. Para la captura de pulpo existen normatividades, en particular quise destacar dos normas oficiales mexicanas en materia pesquera que hacen mención de la administración de este recurso. Una es la NOM 008 de pesca, en la cual establece la talla mínima de captura. En las pesquerías, pues es muy importante establecer las tallas mínimas y máximas de captura porque esto también nos va a permitir tener estables las poblaciones de los organismos acuáticos a nivel de mar. Y también en este caso establece las cuotas de captura por especie y las regiones para cada temporada de pesca, en donde pues se va a poder llevar a cabo la obtención del producto. Otra NOM que es muy importante es la NOM 009 de pesca, en la cual nos establece el periodo de veda. El periodo de veda pues es muy importante para poder permitir que las especies lleven a cabo el proceso de reproducción y que el producto, en este caso la especie, pues tenga una constancia, ¿no? dentro del ámbito de la sustentabilidad también, para no dañar ni el ecosistema y tampoco dañar a la propia especie al estar capturando cuando ellos se encuentran en un periodo de reproducción. Aquí es algo muy importante estas NOMs porque nos indica cuándo se puede capturar y con qué estrategia de captura se puede realizar, ¿no? Y de ahí podemos platicar más adelante al finalizar la charla de por qué se hace este tipo de captura o cuáles otros existen. Para el caso de O. maya, que es el que es una Octopus maya, es una especie endémica de ahí de la península de Yucatán y es muy importante, tanto a nivel comercial como también a nivel de investigación. Dentro de los esfuerzos que se tiene también para contribuir a la permanencia y la estabilización de las poblaciones de O. maya,
pues también se ha trabajado mucho con tratar de incorporarlo a un sistema de producción, en lo que ya lo llamaríamos como un sistema de acuicultura. Y Maya pues tiene unas características muy buenas para poderlo hacer una transferencia de tecnología y poderlo llevar a cabo. Entonces también de eso podemos platicar un poquito más adelante para que podamos continuar con el hilo de la presentación, ¿no? Entonces, de ahí estas dos NOPs. Hablando del tema de reproducción, me gustaría pasarles este video para que entendamos cómo se lleva a cabo la reproducción natural del pulpo y por qué, cómo es que se lleva a cabo la captura. Entonces, permítanme, déjenme darle play. Hoy se supone que debería dar. A ver, déjenme, ya sé, creo que es quitarle el señalador. Ahí está. Realiza su elección cuidadosamente, ya que este será su hogar durante muchos meses. Es su guarida y criadero. 100.000 huevos cuelgan del techo y los guarda con su vida. Sin su protección, se los comerían los depredadores o contraerían enfermedades. Los acaricia con los tentáculos, procurando que crezcan algas sobre ellos y que los peces no los devoren. Mantiene el agua en constante movimiento en torno a ellos para que estén bien surtidos de oxígeno. Se ocupa de ellos durante 6 meses y durante todo este tiempo no come nada. Y ahora, mientras los huevos eclosionan, se está muriendo. Una noche, mientras los pequeños pulpos emergen, lanza un chorro de agua sobre ellos por última vez, ayudándolos a salir. Este será su último acto. Es la única vez que se reproducirá, y para dar a sus hijos las mejores oportunidades, sacrifica su vida. Ok, entonces en este video nos deja ver mucho cómo se lleva a cabo la reproducción de forma natural. Si lograron visualizar, bueno, pues ellos, como decíamos al inicio, prefieren, son de hábitos bentónicos, en el fondo requieren de escondrijos, ellos buscan, ellas más bien, las hembras, buscan lugares o quedades que sean oscuras y de ahí ellas se van a colocar, lo van a seleccionar y van a hacer el desove. Y posteriormente, pues van, como bien lo dice el video, pues ellos son de reproducción, son semélparos, en donde solamente se van a poder reproducir una sola vez en su vida. Esto es muy importante de entender porque les hablaba yo de las capturas que no son consideradas como permitidas, en donde llega a haber extracción de pulpos a través de buceo. Y entonces ellos sí logran llegar a la parte donde se encuentran las hembras y entonces eso le pega muy fuerte a esta actividad porque se lleva a la hembra, una hembra que ya desovó, ya el desove no va a tener quien lo cuide, quien garantice que lleguen a eclosionar y sería una pérdida importante. Vieron la cantidad de huevo que pueden tener y
La otra es que no haya desovado y entonces se capture y bueno, también le damos ahí un buen golpe a esta especie, ¿no? De ahí que la técnica que está considerada como permitida, pues es la que vamos a ver a continuación, que es el método o algarete, ¿sí? De ahí que era para mí muy importante mostrarles cómo se hace cómo es la reproducción de forma natural y por qué otras pescas no están permitidas, no están consideradas por el daño que llegan a ocasionar pues a esta especie. Entonces, el método de captura que sí está permitido para llevar a cabo esta actividad de la pesca del pulpo es algarete o algareteo, con una embarcación menor, como la que veíamos en la foto, pues son embarcaciones pequeñas en donde se utilizan estas estructuras que le van a dar una extensión a la captura. Estas líneas que nosotros vemos se les llaman jimbas y están elaboradas a través de caña de bambú. Estas jimbas se coloca una en proa y otra en popa, con la intención de tener un mayor alcance de la captura del pulpo. Sobre estas jimbas que les menciono que son hechas de bambú, se van a colocar líneas que son cordeles. Estas líneas de captura son cordeles que al final de ellas van a tener amarradas la carnada, que ahorita vamos a hablar que se utiliza como carnada. Y también deben de tener plomo pues para que caigan y no floten sobre el mar, sino que tengan un contrapeso y que puedan llegar a las profundidades que se requieren. Dependiendo del pulpo o la especie de pulpo que se pretenda capturar, pues será la profundidad que deban de tener o los metros que deban de tener estos cordeles. Por ejemplo, para Octopus maya, que se captura, decíamos nosotros, en Campeche, en Yucatán principalmente, y también se realiza en el norte de Quintana Roo, pues se tiene ya conocido que el pulpo tiene preferencia por profundidades de hasta 12 metros. Y por ello, pues los cordeles deberán de tener esta longitud en cuanto a la profundidad a la que deben de llegar para garantizar que se pueda dar la captura del pulpo. Otro ejemplo es el pulpo patón, que también dijimos que es muy importante y que también se puede encontrar en Yucatán, pero asimismo en el sistema arrecifal veracruzano, que aquí sí se da una diferencia en cuanto a la profundidad en la que se puede encontrar. En la parte de Veracruz, pues es hasta 5 metros de profundidad y en el caso de Yucatán, de 10 hasta 30 metros de profundidad. Estos valores los pescadores los tienen más que conocidos, conocen muy bien las zonas donde hay o puede haber la garantía de que haya una buena captura de pulpo y los cordeles los tienen más que preparados con las longitudes que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos de perfil una embarcación menor, pues así la vamos a observar con sus jimbas que van de extremo a extremo y los cordeles que van colgando de ellos. Aquí ya lo que el doctor Héctor Godoy muy amablemente proporcionó para esta presentación, en donde nos da una idea, un mejor concepto de lo que es ya no en dibujo, sino ya en real, cómo se ve una embarcación menor con estas jimbas que les estaba mostrando, cómo están de proa a popa. Aquí se ve todo el extremo, cómo abarca toda la embarcación y aquí cuando pues están estacionadas estas embarcaciones las van preparando previo a realizar la captura antes de que inicie la temporada de captura para pulpo y las van preparando y es una actividad pues muy importante para los pescadores, ¿no? Porque es lo que más les genera recursos económicos a lo largo del año. Aunado a esta embarcación menor que les menciono, también tienen extensiones de embarcaciones. Esto les va a permitir garantizar un mayor volumen de captura cuando ellos salen a alta mar.
Estas no las utilizan todos los pescadores, solo algunos de ellos las llegan a utilizar, y estas extensiones, estas embarcaciones que están muchísimo más chiquitas que las embarcaciones menores, se conoce con el nombre de alijos. Los alijos también se preparan de la misma forma que las embarcaciones menores, con sus jimbas que van de proa a popa para poder dar un mayor volumen de captura a la embarcación menor, ¿sí? Pero estas las utilizan algunos pescadores, no todos. Pero pues también se tienen que considerar dentro del proyecto de las buenas prácticas a bordo. La carnada que normalmente utilizan son jaivas del género Calinectes, pero también se utilizan otros cangrejos de otros géneros como calapa, menipe mercenaria o livinia dubia. Esta es una imagen de lo que se utiliza, y ellos en algunos casos pues las llegan a llevar así dentro de la embarcación, ya preparadas pues para lanzarlas a la captura del pulpo. En este video que vamos a ver, nos va a dar una mejor idea de cómo es que se trabaja la captura de pulpo. Ya como tal, ya tenemos en nuestra mente la embarcación menor, ya tenemos las varas de bambú llamadas jimbas, y los cordeles que yo les mencionaba con los plomos, que al final de ellos, en el extremo final, pues van a estar la carnada, como los géneros que acabamos de ver de crustáceos, ¿no? Entonces, este es un video un poco rápido, entonces yo creo que lo voy a pasar 2 veces para que lo puedan revisar, porque pues ya es en vivo ahí cuando se está realizando la captura. Les don Toño, que es un pescador súper amable, que siempre está colaborando con tanto en los de las buenas prácticas como para todos los estudiantes que vamos con él y que trabajamos en la parte de pulpo. Pues es una excelente persona y pues no quiero dejar de hacer mención con él. Entonces, aquí están los cordeles. No pierdan de vista el cordel. El señor Toño está agarrando un cordel que ya tiene la captura de un pulpo. ¿Cómo se da cuenta él de que ya capturó el pulpo? Bueno, si se fijan, los otros 2 cordeles que se alcanzan a ver están aguaditos, ¿no? Están como muy flojos. Y en cambio, el que él tiene obviamente lo está agarrando. Pero cuando se tensa el cordel, ellos saben perfecto que ya un pulpo tocó la carnada, porque lo está intentando separar, lo está intentando jalar. Entonces, cuando ellos ven que un cordel se tensa, inmediatamente lo agarran y lo jalan, ¿sí? Para poder sacar al pulpo. Entonces, vamos a ver el video. Ahí está el cordel, ahí se ve el plomo, ahí se ve la carnada, y cómo el pulpo está sujeto a la carnada. Y la manera en que lo va a obtener don Toño en este caso, pues lo sujeta del manto. Si nosotros sujetamos por los brazos al pulpo, créanme que después uno no sabe quién está agarrando a quién, ¿no? Si el pulpo a uno o nosotros al pulpo. Tienen muchísima fuerza, ¿no? Entonces ahí está el cordel, plomos, la carnada y el pulpo que viene adherido a ella. Se sujeta del manto, se extrae, y es en ese momento donde ellos revisan, los pescadores tienen la oportunidad de revisar al pulpo y ver aquello que hablábamos de la talla, ¿no? De los 110 milímetros de longitud de manto, y también en muchos casos hacer el sexado, ¿no? Entonces el manto, aquí está, esto es lo que hace mención la NOM, que se debe de revisar. Si es menor de esa talla que menciona la NOM, pues estamos trabajando o estamos capturando organismos juveniles, que no es conveniente capturarlos porque más adelante ellos van a ser los siguientes reproductores que van a dar pie a las siguientes poblaciones de pulpo. Y si mencionamos que solamente se reproducen una sola vez en su vida, pues no es para nada conveniente obtenerlos, ¿no? Es mejor tallas mayores, donde ya se pueda básicamente garantizar que ya pasaron por el proceso de reproducción. Y otra cosa que también hacen es sexarlos, por aquello de que pudiera haber el caso de alguna hembra y poderla regresar. Se sugiere sobre todo capturar a los machos, ¿no? Entonces se sujeta al pulpo, y en el caso de Omaya tienen una modificación en el tercer brazo, en la cual permite realizar el sexado, ¿no? Y en dado caso, pues si fuera una hembra, se regresa, ¿no? Como vieron,
Esta técnica de gareteo pues es realmente muy noble para la pesquería porque esto no implica que se tenga que tener un anzuelo que se le encaje al pulpo y que al momento que uno lo saque, lo sexe o vea las tallas que estamos mencionando, pues al momento de regresarlo ya sea un organismo que está dañado y que muy probablemente va a morir. Entonces, con esta técnica se sacan, se revisan y el organismo no sufre ningún daño para poder garantizar que si es regresado al mar, pues tenga alguna consecuencia como podría ser la muerte del mismo, ¿no? Por eso es que esta está regulada y está aprobada, ¿no? Para realizarlo. Una vez que hemos revisado cómo se realiza la captura y por qué se hace así, y algo que también que nos está pasando a mencionar, es raro también que pudiéramos capturar una hembra, porque como vimos en el video de reproducción, ellas normalmente cuando ya llevaron a cabo la reproducción, están llevando a la reproducción, están en una oquedad, están escondidas, están cuidando a la progenie. Y cuando ellas ya acabaron de cuidar a la progenie, van a morir. Entonces es algo también complicado, pero no es imposible, ¿no? Por eso también es importante respetar los periodos de vida. Una vez que entendemos esto, pues llegamos a la parte del plan de trabajo. El plan de trabajo fueron actividades que coordinaron con el Comité Estatal de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Campeche, que fue el comité que contactó con la doctora Nelly Peña Haas y que a su vez llevó el proyecto a nuestra área de organismos acuáticos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, ¿sí? En donde pues establecieron las actividades junto con la autoridad competente, en este caso fue con Senacica, en donde se establecieron el plan de trabajo con el cual nosotros íbamos a poder contribuir con un grano de arena de todo lo que ustedes vieron que se tenía que revisar y que se iba a verificar posteriormente en otra auditoría que iba a realizar para la Unión Europea, ¿no? Entonces realmente nosotros hicimos una parte de lo mucho que también se hizo, ¿no? Y esto es lo que también vamos a platicar ahorita. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver a una servidora junto con ponentes, participantes y la autoridad competente dando las primeras actividades o haciendo los planes de trabajo para llevar a cabo esta instalación de las buenas prácticas, ¿no? Para llevarlo a cabo, pues se tiene que hacer todo de manera legal, de manera oficial. Se hizo un convenio de colaboración en ese entonces con Zagarpa, recordando que Senacica pues es dependiente de esa secretaría que ahora ya es ADER, y en este caso la UNAM, que para nosotros pues somos la Facultad de Veterinaria. Y tuvimos como objetivos pues varios. Uno, en primer lugar, y van en orden de lo que se tenía que realizar, que es el diagnóstico situacional. Saber cómo se realiza la captura del producto, qué es lo que vimos, ¿no? Entender cómo se realiza la captura del producto, ir a trabajar con los pescadores, platicar con ellos, ver las zonas de desembarque, cómo es su día. Entonces, todo eso se realizó, lo realizamos una servidora, la doctora Nelly Peña y el gerente del comité, el doctor Héctor, ¿no? Todo eso lo realizamos. Una vez que se realiza el diagnóstico situacional, se revisó y se actualizó el manual de buenas prácticas a bordo en embarcaciones menores del Senacica, que si bien ya existía, se tenía que dar una actualización en base al diagnóstico situacional y en base a lo que la auditoría para la Unión Europea pues estaba marcando. Una vez ¿por qué tener un manual? Porque el manual es un documento de referencia, es el que nos va a decir exactamente qué se tiene que implementar a lo largo de la cadena de obtención del producto. También se estableció una lista de verificación que es la que dijéramos es el checklist que te permite ir palomeando pues qué es lo que si está cumpliendo o no está cumpliendo para las buenas prácticas a bordo. También se tuvo como objetivo la capacitación y asistencia técnica a permisionarios y tripulantes, que pues son al final del día, pues los tripulantes son los que van a salir a capturar el producto y pues los que tienen que dar conocimiento. Y los permisionarios que son los propietarios de las embarcaciones menores y que ellos pues pueden tener como flotillas, ¿no? Vamos a verlo así, como flotillas de embarcaciones para
que puedan trabajar los pescadores, ¿no? Entonces, ambas partes, digamos que podríamos decirlo ahí, los propietarios y los que trabajan para ellos, o los que son también los independientes, que son sus propios jefes, pues todos tenían que conocer qué eran las buenas prácticas, por qué es importante establecerlas y cuál es el beneficio que iban a tener. Y finalmente, otro objetivo era el curso de capacitación con fines de autorización para profesionales y terceros especialistas, que pues era muy importante porque son los ojos externos que iba a tener el SENACICA, y pues también ellos necesitaban capacitarse para a su vez realizar las verificaciones posteriormente a las embarcaciones. Entonces, pues como ven, son varios objetivos que se tenían y que era muy importante llevarlos a cabo, ¿no? Ese fue el compromiso en el cual nosotros empezamos a trabajar para poderlo llevar a cabo. Obviamente, pues no es un trabajo que se haga solamente por 2 o 3 personas, ¿no? Vamos a ver que hubo participación de nuestros estudiantes de la facultad. En primer lugar, realizamos el diagnóstico situacional. La doctora Nelly, ya les comentaba yo, una servidora, viajamos para encontrarnos con el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Campeche, con el doctor Héctor Godoy, que es el gerente, y con todos su grupo de trabajo para sentarnos, analizar cuál era la necesidad y qué era lo que íbamos a tener que trabajar para poder cumplir con los objetivos que les acabo de mencionar con anterioridad. Entonces, en primer lugar, detectamos cuántas eran las embarcaciones con las que contaba el Estado. Ya les decía yo, los permisionarios, que son como los propietarios de las embarcaciones, y cuántas embarcaciones se tenían en total. Por localidad se hizo el diagnóstico. Todas estas localidades que ustedes ven, pues las fuimos visitando. Empezamos desde Campeche, que es el centro, y fuimos recorriendo todo el estado, hasta que llegamos a Isla Arena, que es lo último, su nombre lo dice, es una isla, está hasta el final del estado. Todas estas localidades nos sentamos a platicar con los representantes de los pescadores, los representantes de los permisionarios. A ellos les encanta mucho que vayan a ayudarles, que los escuchen, que platicar sobre todas sus vivencias, cómo hacen su trabajo, porque es algo que realmente les gusta, y para ellos fue muy grato que se les escuchara y que su voz tuviera también repercusión en este trabajo. Entonces, hicimos todo ese diagnóstico en cuanto a las localidades que veíamos, y de ahí determinamos pues también qué actividades visualizábamos. Por ejemplo, que si llevaban comida llevaban comida en la embarcación, como el refresco que se alcanza a ver, la gasolina, en dónde la llevaban, en qué posición la llevaban, la higiene y limpieza que tenían las embarcaciones. Aquí, por ejemplo, la vemos totalmente verdosa, aquí con algunos detalles también. En el caso de las jimbas, cómo estaban. Las neveras, ellos les llaman neveras, a lo mejor en algunos lugares les llaman hieleras, ¿no? Pero entonces aquí las neveras, pues cómo estaban, bajo qué condiciones, si tenían hielo. Todo esto, además de platicar, pues ellos conforme nos iban platicando, nos iban enseñando, pues nosotros íbamos haciendo también ese diagnóstico, que saber dónde teníamos que incidir con ellos para poder contribuir en la implementación de las buenas prácticas. Hablando del tema de la carnada, muchos de ellos nos comentaban que entre más podrido, pues era mejor porque atraía al pulpo. Pero aquí es algo muy importante de concientizarlos, porque recordemos que todo lo que está en contacto con el organismo, pues puede tener repercusión en la contaminación, ¿no? Y el hecho de la carnada, ya vimos ahorita cómo se lleva a cabo la captura, pues el pulpo tiene, por supuesto, contacto con la carnada. Entonces, aquí también era un punto que nosotros detectamos, que no se mantenía en refrigeración, se mantenía bastante tiempo afuera en estas taras antes de que ellos salieran de desembarque, y aparte en bolsas amarradas, ¿no? Lo cual pues no permitía que se mantuviera una cadena fría para la carnada, y que además pues tuviera una posible contaminación y una alteración del producto, ¿no? En este caso, pues para la carnada y para el pulpo, ¿no? Y entonces así se las llevan.
Otra que ya les había mostrado, pues es que no las mantienen en una cadena fría, sino que las mantienen a temperatura ambiente. Cuando sale uno a capturar el pulpo, normalmente los pescadores pues ya saben en qué zona va a haber mayor éxito. El chiste es tratar de mantenerse lo más posible en alta mar, pero pues hay ocasiones que puedes estar 5 horas, 6 horas esperando la captura, cambias de zona y así. Entonces en ese tiempo, si la carnada no tiene una buena conservación, pues nuevamente vamos a tener una posible contaminación del producto, en este caso el pulpo, ¿no? De ahí que también teníamos que incidir en este otro punto que diagnosticamos. Otro también muy interesante, pues es los perritos que están a la espera. Ellos ya saben perfecto que van a llegar los pescadores con producto, y pues que muchas veces aquel producto que ya no les parece o algo, pues ellos. Aquí es una situación también importante de que no tuvieran contacto con él, que no lo olfatearan, no tuvieran contacto con él. Entonces aquí también hubo otro punto muy interesante de platicar con ellos, así como el almacenamiento de las jimbas. Si ustedes las ven en la parte de atrás, en algunas zonas de las localidades que les mencioné, pues las tienen así, entonces están a la intemperie y pues a riesgo de que se contaminen con orina de perros, con ratas, y otro tipo de contaminantes, ¿no? Entonces, ahí también otro punto que diagnosticamos en ese viaje, en esos viajes. Y además, uno muy importante que es el hielo, porque el hielo va a permitir mantener la carnada con una buena temperatura, una buena cadena fría, con el producto que se va a capturar también es muy importante, y de ahí pues nosotros analizamos en el hielo, de dónde provenía el hielo. Esa empresa que les proveía de hielo cumplía con la NOM 201 de Secretaría de Salud, que establece las especificaciones sanitarias para hielo o no. Entonces, eso también estábamos analizando. Y después, cómo ellos le daban el manejo al hielo, ¿no? Si lo ponían en la arena, si lo ponían en una mesa limpia, cuánto tiempo permanece en la intemperie, si lo tapaban o no lo tapaban. Todo eso empezábamos a ver en todas las localidades, y de cada una pues hacíamos un informe de dónde se tenía que incidir, ¿no? Eso es en cuanto al diagnóstico situacional. En cuanto al manual de buenas prácticas a bordo, que fue otro de los objetivos, pues sí, ya existía uno, y lo que se hizo fue, en base a ese diagnóstico situacional más lo que la auditoría requería, pues se actualizó en los puntos que debería de contener. Ese es el resultado final de este manual de buenas prácticas de manejo a bordo de embarcaciones menores. Aquí la portada, aquí parte del contenido, en donde pues se pueden observar cuáles son algunos de los puntos que hacen referencia para que se pueda implementar el sistema de reducción de riesgos de contaminación para las embarcaciones menores, ¿no? Recuerden que el manual siempre va a ser la referencia para que no se establezcan buenas prácticas, lo que para mí es importante, lo que para otra persona es importante, sino que haya una homologación y haya una referencia, ¿no? Por eso de ahí el nombre, documento de referencia. Una vez que se tiene un documento de referencia, permite que los capacitadores, puedan establecer las buenas prácticas en las embarcaciones, ¿no? Es como una guía. Y además se realiza entonces la capacitación y la asistencia técnica de lo que se pretende que se va a implementar y que ya está ahí localizado en el manual. A grandes rasgos, tenemos el reconocimiento. ¿De qué se habló con los permisionarios y tripulantes? Bueno, se habló del reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento en buenas prácticas a bordo en embarcaciones ribereñas? ¿Por qué se tenía que llevar a cabo? ¿Qué beneficios se tenía? ¿Qué riesgos se tenían? Se habló también de las enfermedades transmitidas por alimentos, porque pues ellos están en contacto directo con el producto, y recordemos que ellos salen a alta mar muchas horas. Ellos comen, tienen sus necesidades fisiológicas en alta mar. Entonces también era muy importante concientizarlos de lavado de manos, de su comida aparte, de la gasolina aparte, muchas cosas que podían contaminar el alimento, en este caso el producto pulpo. Y que va de la mano con esto, ¿no? Con la inocuidad y la calidad de los alimentos, que entendieran que era el concepto que se busca, términos de limpieza y desinfección, la higiene personal, que hicieran registros y trazabilidad. Esto suena muy fácil, como de, bueno, sí, les enseñamos esto, pero aquí hay que considerar que muchos de los pescadores, por la zona en la que se encuentra esta actividad, hablan maya,
muchos de ellos, que fue también otro de los retos. Otra, algunos no saben escribir, algunos no saben leer, otros no tienen disposición, ¿no? También esa es otra situación. Y cómo obtener pues la atención para poder llevar a cabo estas presentaciones, ¿no? Fue toda una estrategia de dinámica en donde también como facultad nosotros buscamos la forma de capacitar a nuestros capacitadores previo a que se enfrentaran a realizar las asistencias a permisionarios y a los tripulantes. Ese es un ejemplo del mapa de las zonas o las principales localidades donde se llevó a cabo las capacitaciones, ¿no? Este es lo que yo les mencionaba, que hicimos la ruta para poder hacer el diagnóstico situacional, y ya después se hizo la incidencia para la capacitación de los principales puntos de desembarque y donde llegaban los pescadores, ¿no? Con el producto. Entonces, básicamente se abarcó todo el estado, toda lo que sería la costa del estado. Aquí vemos algunas imágenes de cómo se llevó a cabo la capacitación. No solamente fue teórico, les repito, para las situaciones que les decía de las problemáticas del lenguaje, de la escritura y demás, pues también fue muy importante hacer las cosas prácticas. Ellos son más prácticos y así tienes mejor atención acerca de cómo tendrían que implementar las buenas prácticas, ¿no? Y eso funcionó muchísimo. Hacerlo con ejemplos, que ellos lo fueran haciendo y practicando, ¿no? Esto cabe mencionar que se realizó en temporada que no era de captura de pulpo, ¿no? Porque obviamente pues ellos viven de eso y no nos iban a prestar atención para la capacitación. Entonces se tuvo que buscar también la fecha específica para que ellos pudieran darnos un tiempo de su día para llevar a cabo las prácticas, las teorías de la implementación de las buenas prácticas, y que no perdieran tampoco su día de captura, ¿no? Entonces eso también es algo muy, muy relevante que se tiene que destacar, ¿no? ¿Cómo tendrían que hacer las limpiezas de sus embarcaciones, que también pues son consideradas como las instalaciones, ¿no? No es una unidad de producción acuícola, pero son las instalaciones en donde ellos van a salir a alta mar y van a traer de regreso el producto que posteriormente va a ser consumido por nosotros y por todas las personas que pues tienen mucha preferencia por el producto pulpo. También el tema de cómo hacer un buen lavado de manos, antes de subir a alta mar y durante alta mar, tener un buen depósito de agua dulce que pudieran llevar a la mano, sobre todo en aquellos casos donde tuvieran que realizar sus necesidades fisiológicas en alta mar. Bueno, pues también tener un lavado de manos y posteriormente regresar a obtener el pulpo, ¿no? Porque sí podrían tener ahí un riesgo de contaminación muy importante. En cuanto a las embarcaciones que no tuvieran roturas o que tuvieran también algún daño, pues es importante estarles dando mantenimiento a través de la fibra de vidrio, parches de fibra de vidrio, y también comentarles cómo era la disposición de los productos, ¿no? Por ejemplo, su comida, si ellos llevan su comida para estar ahí en el día, la nevera, o sea, que no fuera todo como todo revuelto, ¿no? Sino que todo tendría un orden, una disposición también por protección para ellos y para protección del propio producto pulpo, ¿no? Entonces, en todo esto también, por ejemplo, para almacenar, ya lo decíamos, lo de las jimbas, que las protegieran por lo menos un poquito más de la intemperie, a través de mallas ciclónicas, a través de lonas, también para las taras, que no estuvieran a ras de piso, sino que tuvieran unas tarimas para que pudieran tener una mejor higiene. Estas taras pues se utilizan para descargar el producto, muchas veces se utilizan para llevarlos a los centros de acopio, que están muy cercanos, están enfrente, sale uno de la captura y están enfrente los centros de acopio para que el producto se mantenga fresco, ¿no? Entonces, pues es muy importante la limpieza de todo lo que esté en contacto con el producto pulpo, ¿no? Aquí hay una imagen de cómo se utilizan estas taras y de lo que está trabajando con los de los pescadores, ¿no? Y todos los que estén involucrados en ese proceso de obtención.
También, muy importante, les recalcábamos acerca del manejo del hielo, saber de dónde proviene, qué manejo se le dio, pues, o sea, si realmente la propia empresa estaba dando el manejo correcto, ¿no? Y si no, pues tratar de cambiar de proveedor que sí garantizara que el hielo no venía contaminado, que pues estaba tapado, ¿no? No que iba así con una puerta abierta y en la intemperie, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Y la participación, ¿no? En esta imagen, pues nos deja ver la participación de todos en cuanto a poder llevar a cabo la capacitación con los pescadores, con los permisionarios que están involucrados en toda la cadena de obtención del producto. Y algunas actividades extras que se hicieron fueron, algunas otras actividades que se hicieron pues fueron limpiezas, por ejemplo en Isla Arena, que es una localidad muy, muy alejada, que la gente contribuyó muchísimo también para la limpieza de las playas, porque también pues a la orilla de playa también luego se llegaba a juntar basura y ellos dijeron, bueno, si estamos en este proyecto de pulpo, pues vamos a organizarnos y fue una experiencia pues muy bonita. Finalmente, se realizó el curso de capacitación con fines de autorización para profesionales y terceros especialistas y entonces, bueno, ellos en estas reuniones, pues se hizo el plan de acción preventivo Pulpo, que ya les he mencionado un poco de él. Y bueno, aquí la doctora Nelly Peña, para quienes no la conozcan, pues aquí está la doctora, el doctor Héctor Godoy, gerente del Comité Estatal de Campeche. Pues ellos hicieron este curso en Yucatán en el 2015 para llevar a cabo las capacitaciones para aquellos que van a ayudar a su vez a las embarcaciones a llevar a cabo los procesos de verificación, ¿no? Las verificaciones internas para que después hagan las auditorías pertinentes y que se sigan certificando, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas imágenes, se hicieron en Yucatán, se hicieron en Campeche, para poder capacitarlos y que ellos pudieran también obtener su reconocimiento y posteriormente pues puedan ayudar a la parte oficial, ¿no? En este caso Senacica. Como resultados, ya para terminar, como resultados, vamos a ver que pues este proyecto empezó desde el 2014 y sigue vigente hasta el día de hoy. En el 2014 se comenzó con todo esto, se fijaron en 2012 es donde se hizo la observación, en 2014 ya se implementó todo como tal, el diagnóstico de situación, los cursos de capacitación, todo lo que vimos, la actualización del manual y bueno, lo hicimos en un tiempo récord, ¿no? Que también era algo de lo que se estableció para el convenio, ¿no? Que se tenía que hacer de ya, porque se tenía que tener listo para la siguiente auditoría que se realizara por parte de la Unión Europea. Entonces aquí, para el 2015 y 2016 se logró tener un reconocimiento en la implementación de las buenas prácticas a bordo, de manejo a bordo, de 63, ¿no? Que fue un muy buen número para ir comenzando. Y conforme nosotros vamos avanzando, nosotros hemos visto un muy buen avance, en donde, por ejemplo, son las localidades que les mencionaba. En el 2017, bueno, pues ya se incrementó muchísimo más, ¿no? 276. Eso es un muy, muy buen número. Y aquí tenemos los pescadores atendidos. Para el ejercicio de 2018, ahí se tuvo una cifra de 182, también con el número de pescadores atendidos por cada localidad. En este caso, en comunicación directa con el doctor Godoy, la semana pasada me decía que no tenía como a la mano así tan desglosado por localidad, pero que para las cifras que era importante que se presentaran el día de hoy, pues para lo que va del 2020, ellos tienen un número hasta ahorita de 176 permisionarios reconocidos. Ustedes ven la variabilidad de números porque hay que recordar que ellos se certifican y luego se van recertificando y se van recertificando, ¿no? Y entonces van así haciendo con las variables o se van incorporando también
nuevos permisionarios que están en este tema de las buenas prácticas, ¿no? Entonces, pero no queríamos dejar, ninguno de los tres, la doctora Nelly, el doctor Héctor y una servidora, pues dejar de presentar como un número de reciente, ¿no? En cuanto a para esta charla, ¿no? Que es muy importante también para nosotros que vean ustedes que se le ha dado una continuidad y que hay cifras actualizadas. Entonces, de esos objetivos que les mencioné, pues afortunadamente todos se pudieron cumplir, pero es muy importante mencionar que no fue un trabajo de 3 personas, ¿no? Somos 3 quizás los que estamos presentándolo en diversos foros para dar conocimiento, para que la gente vea también la importancia que tiene las buenas prácticas y también algunos de los productos acuícolas, en este caso pulpo. Pero realmente nosotros tuvimos el apoyo de nuestros alumnos de servicio social que en esa primera generación del 2014-2015 se aventuraron y confiaron en el proyecto Pulpo para ir a trabajar en todas las localidades que les mostré que previamente nosotros habíamos hecho el diagnóstico situacional. Ellos se aventuraron y fue también para nosotros como área y como facultad algo muy importante porque se creó para nosotros nuestro primer servicio social en área rural, que en ese momento no existía para nosotros como área, solo había un servicio social. Y pues al trabajar en campo, al trabajar con los pescadores, en automático se estableció que se podía ya registrar como un servicio social en área rural. Eso es algo muy bueno que pues no estaba considerado entre los objetivos que para nosotros fue muy bueno. Tener también la confianza de nuestros alumnos de servicio social y los que optaron por el informe social en área rural, que con eso se titularon, que es la diferencia con el servicio social, y pues la confianza de sus familias, ¿no? De dejarnos también trabajar con sus hijos y que se distribuyeran a lo largo de todas las localidades de Campeche. Entonces, esas son como situaciones que pues no estaban de manera oficial planteadas en el objetivo, pero que reitero, gracias a ellos, porque son los que estuvieron trabajando de la mano con los pescadores, haciendo la capacitación también, pues es que se pudieron tener esos resultados que les acabo de mostrar. Además del manual oficial de buenas prácticas a bordo que ya conocieron, se formaron profesionistas y terceros especialistas, pudimos tener de manera paralela pues la titulación de 15 alumnos bajo esta modalidad de informe social en área rural y ya mencionaba el doctor Rubén al inicio, pues los asesores y los alumnos que tuvimos oportunidad de participar en esta primera generación, pues pudimos obtener este reconocimiento tan bueno, que es un honor reconocerlo, que lo den, que es el reconocimiento Gustavo Vaz Prada al mejor servicio social, ¿no? En área rural para la Facultad de Veterinaria, ¿no? Y esto lo obtuvieron nuestros alumnos con su trabajo también que realizaron día a día, ¿no? Con los pescadores. Pues de manos del señor rector, lo cual pues para ellos fue algo muy bonito, pero que también ellos siempre nos dicen realmente, además de ese honor es de recibir el premio Gustavo Vaz Prada, pues también está el que poder haber contribuido, ¿no? Y actualmente muchos de ellos siguen en comunicación con los pescadores, que son personas muy agradecidas, muy sencillas y que los quieren como hijos, como sus hijos. Realmente los cuidaron bastante bien y pues eso también funcionó mucho para tener una buena aceptación de este proyecto. A manera de conclusión, se formaron nuestros especialistas, se actualizó el manual, hubo la participación de los alumnos y bueno, también se vio que hay una oportunidad de trabajo para los MBZs en este ámbito, en los comités y como profesionales y de los especialistas, ¿no? Porque no es un trabajo, no es un proyecto que se queda estacionado, sino que es un trabajo que se encuentra de forma vigente. ¿Por qué? Porque los requerimientos de calidad, sanidad e inocuidad por parte de los compradores en los principales mercados del mundo son cada vez más estrictos. Y en productos como el pulpo, pues se deben observar las buenas prácticas desde su captura hasta la exportación a los mercados de destino. Y sobre todo es primordial para acceder a ellos o lograr lograr la permanencia, ¿no? Que es lo que nosotros buscábamos y que a final de cuentas pues sí se pudo obtener. Finalmente, nada más a la doctora Nelly Peña Haas, al doctor Héctor Godoy, al Departamento de Misozootecnia de Abejas, Conejos y Renos Acuáticos, en especial a los 5 grupos de pasantes que han participado en el programa, son 16 ya, y bueno, y a los asesores que también confiaron en el proyecto.
y que se pueden seguir sumando, ¿no? Al Comité de Sanidad y Inocuidad Acuícola del Estado de Campeche, a todo el personal que también, pues ellos hacen una gran labor y que también hacen posible esta implementación, a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera de Senacica, que también confió este proyecto a nuestro departamento, y a la Secretaría de Educación Continua de la facultad, porque pues también ellos participaron bastante arduo con nosotros a lo largo de este proyecto. Ok, y pues no podemos acabar, diría el doctor Héctor Godoy, no podemos acabar sin una presentación con un atardecer que son maravillosos en Campeche, ¿no? Entonces, pues, doctor Rubén, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención a todos ustedes. Gracias, doctora. Excelente plática. Realmente aquí comenta el doctor Gerardo Salas. Excelente plática, ha abierto mis ojos a la realidad de importancia en captura de pulpo. Muchas felicidades. Igual, la verdad que muchas veces pues solamente lo vemos ahí en el plato, ¿no? Ya el mojo de ajo y muchas veces no entendemos pues todo lo complejo que es manejar esto para que al final pues llegue a nuestros platos, ¿no? Realmente es algo muy, muy interesante. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos su experiencia. Por favor, si alguien tiene un comentario, alguna pregunta, sería pues muy interesante poder discutir un poco de algunos temas con la doctora. De inicio, pregunta Alma Rosa Naranjo, que ¿cuál es la diferencia entre una embarcación mayor y una menor, doctora? Ok, sí, en el caso de la embarcación menor, creo que esa me va a ayudar mucho, que ustedes ya la fueron viendo a lo largo de la presentación. Esas embarcaciones, pues ya su nombre lo dice, son embarcaciones pequeñas, pero si ya lo queremos ver como de una parte pues oficial en cuanto a la Carta Nacional Pesquera, pues ellos nos mencionan que las embarcaciones menores tienen un motor fuera de borda, y sí veíamos, ¿no?, que los motores están fuera de la embarcación. Ellos tienen como características, pues, situaciones de motores, por ejemplo, 115 caballos de fuerza que debe de tener esa embarcación, o sea, no pueden ir así a super máxima velocidad. También los alijos que les mostraba, que son las embarcaciones pequeñitas, nada más les permiten tener 2 alijos por embarcación, no pueden tener más, digamos que uno de cada lado. Y también las jimbas, que yo les mostraba que las jimbas solamente pues pueden tener una jimba, una que va de proa, una que va a popa. Son como las características generales que debe de tener la embarcación menor. Y la embarcación mayor, pues nos dice ya también su nombre, pues va a permitir tener una mayor captura, no mejor, una mayor captura, porque ellos pueden tener hasta 10 toneladas, pueden sostener hasta 10 toneladas de peso neto dentro de su embarcación, cosa que no tendríamos posibilidad en las menores, y ellos les permiten hasta 12 alijos. Las embarcaciones chiquitas les permiten hasta 12 alijos que están distribuidos detrás de esa embarcación. Entonces, pues ahí tendríamos pues las diferencias que creo que podrían ser más notables, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, doctora. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, sí, es posible. Claro, adelante. Un gusto, buenas noches a todos. Es importantísimo el tema de la inocuidad. Soy Solkin Rosel, que tiene más o menos 20 años despegando en México, del 2000 o más o menos. He participado en varios comités, yo también como tercer especialista. Y el broche que faltaba, la cereza del pastel de todo el gran trabajo que se ha hecho, era precisamente el tema de las embarcaciones. En pulpo, obviamente por la importancia económica que tiene. Y es aquí donde viene una aportación y 2 preguntas, a ver si las preguntas se pueden contestar abiertamente. La aportación es de que, bueno, los certificados, ahora ya son certificados de sanidad y inocuidad, van tomando relevancia de acuerdo a la importancia del producto. Entonces, es decir, si es para pulpo, me interesa que se certifique porque tiene un impacto en la comercialización. En el caso de tilapia, trucha, bagre, pierden el interés porque realmente no se paga el valor. Es decir, para certificar tú necesitas pagar, ¿no? El certificado, como en cualquier producto agropecuario, llámese jitomate, llámese aguacate, llámese pino, necesitas pagar la certificación también para las cuestiones pecuarias, cerdos, pollos, rumiantes. Entonces, es importante que se le dé ese valor poco a poco. Nosotros estamos trabajando en una iniciativa para darle valor
a las especies, bueno, tilapia, bagre, ¿no? Para que finalmente haya una iniciativa del propio productor, porque en este caso siempre uno se acerca al productor, pero el productor es el que debe también de vincularse a la necesidad, a que vea la necesidad, pero también a que vea el fruto de su trabajo, porque hay que invertirle a las buenas prácticas, no es una cuestión económica, hay que invertir la cubeta para lavarse las manos, en las taritas para poner esto, en el desinfectante, en las bonitas, etcétera, son varios elementos. Las preguntas son, y ojalá a ver si se puede, ya que se habló de trabajo, si nos pudieran apoyar cuánto en este rubro se está, o si es que hay una remuneración por parte hacia los terceros especialistas y cómo se trabaja esta remuneración. La otra pregunta es, ¿cuál fue realmente el impacto, después de toda esta labor titánica, cuál es el impacto hoy en el mercado de estas acciones tan importantes? Ok. Sí, buenas noches, muchas gracias por sus comentarios que son realmente muy, muy buenos, aportan muchísimo a la plática y al trabajo. Creo que solamente en este momento, ahorita en este momento le podría contestar una, pero la primera yo le puedo preguntarle al doctor Héctor Godoy, que es con el que he estado trabajando esto, la cuestión de la remuneración, porque no quisiera yo dar una cifra que desconozco, ¿no? Que no sé realmente cuánto sería, pero sí me puedo comprometer, si me da su contacto, a preguntarle exactamente cómo ellos lo están trabajando, porque al final del día él trabaja de lleno con esta parte de los terceros especialistas, ¿no? Que como dice usted son muy importantes. Y el impacto en el poquito campo que pudimos contribuir nosotros, que bueno, gracias porque sí sí es una labor titánica, ¿verdad? Y yo digo que es poquito porque pues había muchas otras anotaciones que se tenían que hacer, pero que ya no fue parte de lo que convenimos nosotros con Senacica, que eran, por ejemplo, las plantas de certificación y otros puntos que se habían dado en la auditoría. Solamente trabajamos con las embarcaciones menores. Creo que el impacto que se llegó a tener fue muy bueno. Doctor Rubén, me voy a regresar tantito para ayudarme también. Sí, está bien, doctora. En esto, en la atención, pues realmente fue muy bueno. Nosotros lo vimos muy bueno porque empezamos con muy poquitos. Si aquí vemos, por ejemplo, en Campeche nada más teníamos uno, ¿no? Al inicio solamente había uno. Entonces, para nosotros cada cifra es un impacto muy bueno porque eso nos hace referencia a que cada vez más permisionarios, cada más tripulantes están confiando en el proyecto de buenas prácticas. Y como bien lo decía usted, que no nada más es dar una capacitación, sino que le tienes que invertir a las buenas prácticas, tanto a nivel de capacitación como a nivel económico se le tiene que dar importancia. Y algo que pues podría también resaltar fue que no existía la lista, bueno, la lista actualizada de verificación, que no la tengo en esta presentación, que eso también ayuda mucho a la función que usted realiza como tercer especialista, por ejemplo. Y lo de que se pudo sustentar o subsanar más bien la visión de la auditoría para la Unión Europea, y entonces se evitó que cerraran el mercado, creo que es lo que más podría yo resaltar, se evitó que se cerrara el mercado de pulpo para un mercado tan importante como Unión Europea, porque parte de lo que se había mencionado, que se les mencionó a Senacica, es que si no había un registro como estos que estoy mostrando como resultados, que hubiera evidencia de que ya se estaba haciendo capacitaciones, que ya había permisionarios reconocidos, pues se iba a tener que cerrar parte de ese mercado, ¿no? O iban a detener hasta que no hubiera una garantía de que el producto pulpo realmente cumpliera con esas especificaciones que ellos requerían, ¿no? Entonces de ahí que creo que eso es lo que podría resaltar. Y si me da su contacto, yo le contesto la primera pregunta con mucho gusto. Gracias, doctora. Sí, adelante.
Sí, no, muchas gracias y enhorabuena por este tipo de iniciativas y para adelante. La parte profesional nos tenemos que sumar a lo que hace el doctor, a lo que hace Senacica y a estas cosas, porque el futuro es hoy. Ese futuro que nos prometieron hace 20 años al iniciar las carreras en la agricultura es hoy y hay que apuntalarlo. Entonces, enhorabuena, una felicitación, muchas gracias por la ponencia. Yo le dejo mis datos, si se puede, si no, no hay problema, era una duda que tenía, porque obviamente sé cuánto cuesta una auditoría para apicultura y para instalaciones, pero no desconozco en cuánto estaba más o menos, a ver si, o si hay una remuneración inclusive para las embarcaciones, pero lo agradezco mucho de todas maneras. Muchas gracias, buenas noches. No, gracias a usted. Gracias, buenas noches. Otra pregunta de Alma Rosa. Disculpe, ¿por qué el pulpo maya es bueno para la acuicultura comparado con otros pulpos? ¿Y cómo se realiza el sexado en los pulpos? Ok, muy bien. Entonces voy a igual ayudarme. Yo creo que si me permiten dejar de compartir tantito para irme más rápido a la otra diapositiva y mientras les voy platicando. En el caso del octopus maya, bueno, yo les mencionaba que hay diferentes octopus que van a contribuir con la producción, la obtención de pulpos a nivel nacional. En particular, el octopus maya tiene una característica muy importante que le da esa condición de ser como una muy buena alternativa de producción, porque ellos tienen en su ciclo de vida, manejan algo que se llama ciclo directo. Es decir, cuando ellos eclosionan, ya eclosionan como, yo les llamo pulpos a escala, ¿no? Son pulpitos chiquitos, en donde ellos ya no pasan por una fase de vida que tienen el resto de los octopus, que son la fase de paralarvas. La fase de paralarva da un poquito más de trabajo de poderla llevar a producción por el tema de la alimentación, los alimentos iniciales. Ellos cuesta mucho trabajo poderlos llevar a que coman el zooplancton y el fitoplancton, que se consideran alimentos iniciadores, perdónenme. Entonces, por eso Octopus Maya tiene pues esa ventaja sobre las otras. Ya no te tienes que preocupar por el alimento iniciador, porque ellos ya eclosionan así, a pulpos chiquitos, pulpos muy, muy pequeñitos. No estoy compartiendo, ¿verdad, doctor Rubén? No, ahí creo que iba. No. Pues en esa parte, bueno, estaría contestando lo de por qué Octopus Maya es muy bueno. Y el sexado. En el sexado es lo que les quiero compartir. Creo que ahí ya está, ¿verdad, doctor? Ahí va cargando, sí. Listo, ahí está. Ok. Espero que se haya quedado, porque estaba peleando un poco con la computadora mientras estaba contestando lo de Octopus Maya, pero esa es la ventaja que tiene, ¿no? El ciclo de vida ya es muy directo. Hagan de cuenta que están viendo el pulpo, pero chiquitito, chiquitito. Y ya no pasan por ese tema de la alimentación inicial, donde tienen mucha mortalidad, mucha mortalidad. Antes de salir de ese tema, es aquí importante mencionar, también dentro de mi experiencia profesional, además de trabajar de mano en las embarcaciones, como lo estamos viendo en la imagen, y en este proyecto de buenas prácticas a bordo, también tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Carlos Rosas en la unidad académica CISAL en Yucatán, en su programa de pulpo, donde él justamente es el investigador principal aquí en México, en Yucatán porque está al norte del país, que trabaja con esta situación de llevar a la acuicultura al pulpo, en particular a lo maya, y él ha desarrollado junto con sus colaboradores, estudiantes, que tenemos el gran honor de trabajar con él, muchas estrategias para poder llevarlo a cultivo. Él ha trabajado muchos años para llevar a cabo la reproducción en sus instalaciones, llevarlos a tamaño de cría, llevarlos a talla de comercial de pulpo baby, que es algo que también ayuda mucho en Omaya. Entonces, ellos han trabajado mucho con eso, por si tuvieran también interés en trabajar esa parte de las instalaciones, pues el doctor Carlos Rosas es una muy buena persona y una muy buena alternativa para trabajar con ello. En el caso del sexado, lo que se hace es, en el caso de Omaya, se sujeta así el pulpo por el
por el manto, porque les decía que no hay otra forma. Si ustedes intentan hacerlo por los brazos o los brazos del pulpo tienen contacto con sus brazos, después uno no sabe quién está agarrando a quién, literal. De verdad, tienen muchísima fuerza. Entre más fuerza impriman ustedes, pues más va a imprimir el pulpo y sí tienen muchísima condición. Una vez que se tiene esto, se busca el tercer brazo. Nosotros nos ayudamos de unos ocelos, que son como unas manchitas que tienen aquí en la parte lateral en el manto, o malla, o malla lo tiene. Son ocelos muy característicos que ellos tienen. Y entonces los ponemos de frente a nosotros, es decir, los ojos del pulpo están aquí, un ojo, acá está el otro, y tienen unas estructuras que se llaman sifones, que les sirve para hacer el intercambio gaseoso y también para la reproducción. Entonces, nosotros ponemos de frente a nosotros, vemos el ocelo y comenzamos a buscar el tercer brazo. El tercer brazo, ¿por qué? Porque el tercer brazo de los pulpos omaya está modificado con algo que se conoce como ectocotilo, que es el órgano reproductor de los machos. Aquí en esta imagen, espero que sí se vea, tiene una línea blanca, como un borde blanco, aquí, o sea, se ve color, de una coloración el resto del brazo, pero justo en la orilla se ve una coloración blanquecina, que incluso trato de señalar con mi dedo. Esa coloración blanquecina que está a la orillita, ese es el ectocotilo y esa es la forma en la que nosotros sexamos a los pulpos ya a esas tallas que estamos viendo en la imagen y pues son muy evidentes. Entonces esa es la forma en lo que lo realizamos tanto en el laboratorio de investigación de CISAL como en la captura, es la forma en la que lo realizamos. Gracias, doctora. Pregunta Aldo Rodríguez. Bueno, muy buena charla, doctora, muchas gracias. ¿Las hembras mueren después de reproducirse por primera vez? ¿Los machos también o se reproducen más veces? ¿Hay alguna norma oficial mexicana para la prevención de enfermedades en los pulpos? Ok. Hay la primera parte, por favor, doctor Rubén. Pregunta, ¿las hembras mueren después de reproducirse por primera vez? ¿Los Okay. machos también o se reproducen más veces? Ok. Y la segunda es lo de las NOMs, ¿verdad? Sí. Ok, no hay una NOM específica para enfermedades de pulpo. Existen acuerdos y NOMs que hablan acerca de las enfermedades de notificación obligatoria para organismos terrestres y acuáticos. Y en la parte de los organismos acuáticos no se hace mención en ningún listado de alguna enfermedad que tenga que ver con la notificación en el caso de los pulpos. Y enfermedades que pudieran tener o que se han reportado en el caso de pulpos, parasitarias, por ejemplo, está reportado anisakis, que se han encontrado anisakis en ellos, que puede ser también un riesgo de ahí de alguna ictiozonosis. En este caso no sería ictiozonosis, sería de una zoonosis porque es un pulpo. También se ha establecido vibrio cólera, vibrio parahemolíticos, porque están en su hábitat. Eso es una con flora normal que van a tener y que está en el mar. Y ya en casos cuando las personas no tienen una higiene, como en este caso que hablábamos de lavado de manos y demás, pues puede haber un tema de salmonelosis, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es porque se lo pusieron, ¿no? Prácticamente se lo sembraron al pulpo y fue por un tema de higiene del personal que lo maneja. Y que sí hubo un caso, no recuerdo en qué años, 2013, 2014, donde sí hubo contaminación muy fea de salmonela de pulpo y que fue un caso que estuvo hasta en las noticias, ¿no? Porque no fue un pulpo, fueron un gran lote de pulpos que se contaminó de salmonela por malas prácticas de manufactura. Eso sería. Y en el caso de las hembras, sí solamente se reproducen una sola vez en su vida. En el caso de las hembras, se les clasifica como hembras de reproducción semélparas, que son los organismos semélparos son aquellos que solamente se pueden reproducir una sola vez en su vida. Y es el caso de los pulpos, en este caso, pues para Omaya es algo muy importante porque pues solamente se encuentra en esta región, en la región de Yucatán. Y es algo muy curioso porque los machos sí se pueden seguir reproduciendo.
Los machos, una estrategia que tienen, es algo que siempre el doctor Rosas nos enseña, que es muy, muy interesante. Los machos siempre van a buscar que su genética prevalezca. Y entonces ellos tienen una estrategia muy buena en la cual llega un macho, pues ya ve a la hembra, la corteja, se lleva a cabo la reproducción. ¿Cómo se lleva a cabo la reproducción? Qué lástima que no tengo una diapositiva de ello, pero en el sifón que está aquí en esta parte, ellos introducen el brazo que está modificado, el que tiene el ectocotilo, ¿no? El que va a tener los espermatóforos. Lo introducen en la hembra. Imaginen que introducen su brazo aquí en la hembra, como una extensión, y entonces depositan los espermatóforos dentro de la hembra, del aparato reproductor de la hembra. El pulpo se va feliz, contento de que ya va a haber su progenie, va a estar ahí, va a tener su descendencia. Pero los pulpos son muy, muy listos. Llega otro que también le hace ojos a la hembra, y entonces, ¿qué hace ese pulpo? Pues también va a querer que su paquete genético sea el que prevalezca, porque estamos hablando que solamente se van a reproducir una vez en su vida, es su única oportunidad que tienen. ¿Qué va a hacer? Pues muy inteligentemente va a sacar el espermatóforo que anteriormente dejó el primer pulpo, y entonces va a depositar su espermatóforo, quita el del anterior y pone el de él. Y así puede llegar a pasar con 3, con 4 pulpos. Y entonces podemos llegar a tener la transferencia, la última transferencia pues va a ser del pulpo más, el último, el más listo, el dominante, y el que va a transferir los genes. Aquí hay una situación muy interesante que el doctor ha estudiado en cuanto a la heredabilidad, en cuanto a los pulpos, cuando hace los experimentos, porque se ha visto que aunque el segundo pulpo saque el paquete espermático del primer pulpo, se llegan a quedar restos de paquetes de espermatozoides, y entonces puedes tener una descendencia de los 4 pulpos, pero en diferentes porcentajes. Quizás del primero, que fue el que ya 4 pulpos lo quitaron, puede haber un 5% de progenie, de los otros 1%, del otro 40% y del otro 50%, ¿no? Bueno, ya creo que me extendí más del 100%, pero esa es la idea, ¿no? Los pulpos siempre van a tratar, los machos, de ir dejando sus paquetes espermáticos para garantizar que sus genes prevalezcan, y lo pueden hacer con una o más hembras a lo largo de su vida. Ya la hembra, cuando ya tiene llena la espermateca, es cuando busca el escondrijo que veíamos en el video y comienza a hacer el desove. De manera personal, que tuve oportunidad de trabajar con 17 hembras que pusieron a mi cargo para llevarlas desde juveniles hasta reproductoras de desove y cerrar casi el ciclo, todas van a desovar, no desovan de una sola intención, se tardan entre 3 a 5 días, poco a poco, lo van haciendo poco a poco, hasta que desovan todos los ovocitos que ellas tienen, ¿sí? No es de una sola intención, lo van haciendo por una semana y hay que estarlas monitorizando. Son muy buenas protectoras. Las hembras que lo que hacemos en el laboratorio de pulpo es transferir el huevo a las salas de incubación para garantizar también que haya una buena aireación y como hacerlo un poco más artificial. Cuando uno trata de retirar el desove, ¿verdad? Se te van con todo, con todo, a chorrazos de agua, a chorrazos de tinta, muerden también, eso es súper bueno, o sea, protegen a más no poder, pero está dentro de su código genético, pues es la única vez que van a reproducirse, pues lo tienen que pelear a como dé, ¿no? Y sí, se mueren, eso se los puedo platicar porque lo viví, porque lo vi, ¿no? Y sí, no, dejan de comer en automático, ellas se mueren básicamente de inanición, porque no comen. Qué interesante, gracias doctora. Bueno, una pregunta de Ulises Bernal que ya la contestó, que era lo de la diferenciación de hembras y machos. Y también tiene otra pregunta, ¿hay algún agente infeccioso recurrente que afecte el pulpo? Bueno, ya habló también un poquito. Se mencionó que México es el tercer productor de pulpo en el mundo. Por curiosidad, ¿cuáles son los primeros dos? Son todas mis dudas, gracias.
Los primeros, no entendí muy bien la pregunta otra vez, doctor, por Ah, favor. que menciona que México es el tercer productor de pulpo en el mundo. ¿Que cuáles Ah, son los primeros dos? ay, no, ahí sí me agarró en curva esa pregunta. Es así, déjenme pensar si recuerdo cuáles serían los otros dos productores, pero me imagino que debe de estar en Unión Europea. Ellos también tienen, España, por ejemplo, tiene muy buenos investigadores en cuestiones de pulpo. Ellos también lo trabajan mucho y son arduamente consumidores de este producto. Entonces, imagino que debe de ir por ahí ellos en cuanto a esos primero, segundo lugar, que es muy buena pregunta, nunca me lo había preguntado yo. Entonces, no, pero sí, deben de estar por ahí, ¿eh? De hecho, ellos tienen muchos programas y trabajan con el doctor Rosas de la mano también para tratar de llevar este producto que es tan demandado en su país para poderlo llevar a cultivo, ¿no? Y entonces también subsidiar lo que tienen de por captura y lo que podrían obtener cuando se pueda cerrar un ciclo de producción como tal. Ahí sí me agarraron en curva, discúlpenme. Gracias, doctora. Pregunta a Sebastián Cetina. Con base en consideración de tamaño y edad de pulpo para consumo, ¿se han reportado neoplasias en estos organismos? Neoplasias, no que yo haya tenido conocimiento, neoplasias, no, no, Si y encuentra, durante el si tiempo, encuentra una, me la manda. ajá, sí, estaría genial. Dentro de lo que trabajé en el laboratorio de pulpo, que fue un poquito más de casi el año, no, nunca vi una situación así rara, como que yo les viera algún tumor, por ejemplo, lo que dicen, yo no. Nunca lo vi, que es el contacto que he tenido directo con ellos, no lo he visto. Quizás sí esté en alguna literatura mencionada, tendría que revisarlo, pero nunca los vi con algo extraño, como que los vi muy sanos a todos. Tal vez por su periodo, ¿no? Muy corto de vida. Sí, exacto, también considerar que pues 1 o 2 años es muy poco para poder desarrollar alguna situación de estas. Y un poquito para complementar la pregunta de las enfermedades, lo que sí llegué a ver es algunos parásitos, algunas situaciones parasitarias que sí los llegan a afectar en vida a los pulpos. De hecho, había un estudiante de doctorado que estaba revisando algunos, qué agentes parasitarios los estaba identificando, qué agentes parasitarios tenían los pulpos, porque pues muchos vienen de captura. Entonces, los que vienen de captura, qué especies parasitarias podrían tener y también poder hacer un control, ella lo llamaba un poco más natural, ¿no? Con cuestiones como aceite, esencias de clavo y demás para poderlos controlar. Y en el huevo llegué a ver que cuando uno no tiene una buena circulación de agua, se llegan a tornar de una coloración fuchsia, como una color, ellos son los huevos blancos, como lo vimos en el video, y se llegan a tornar de una coloración fuchsia que que me explicaban, se da sobre todo por la presencia de pseudomonas, que también está en el agua, pero que les encanta el huevo, se nutren de él, y entonces empiezas a tener esa coloración rosada, rosa mexicano, y pues se muere el huevo. Pero se corrige en automático cuando tienes un buen sistema de recirculación, lavas bien los filtros y no hay un acúmulo de alimento. Vale, interesante. Y bueno, última pregunta de Ana Cecilia Guevara Mata. Hola, doctora, buenas noches. Me pareció sumamente interesante e ilustradora su presentación. ¿Existen controles de calidad para los productos derivados de los pulpos? Por ejemplo, la detección de lesiones que pudieran ser causa de decomiso, entre otras situaciones. Gracias. Ujú. En el caso de las plantas de manufactura, mi experiencia es poca porque yo no trabajé con plantas de manufactura. Trabajé, como vieron, en embarcaciones y en el laboratorio de proceso de cultivo, de llevar a cultivo a pulpo. En las dos procesadoras que tuve oportunidad de ir, que sí trabajaban con pulpo, que lo vi, ellos lo que principalmente revisan es
¿cómo se llama? La consistencia de los brazos, por ejemplo, que las ventosas estén firmes, esas son como condiciones que ellos sí ponen, que no sería tanto como una lesión, ¿no? Como una línea de continuidad, pero sí revisan que los brazos estén firmes, la frescura del producto la evalúan a través también de lo de las ventosas. Se tiene que ver como lo estamos viendo en la imagen. Estas ventosas se ven muy frescas, se ven íntegras, se ven como, pues, es que no sé cómo llamarlo, pero, o sea, sí se ven frescas. Y cuando no lo están, hagan de cuenta que se ven como arrugados, se ven muy como deshidratados. Entonces eso sí lo evalúan, sí lo penalizan, digamos, antes de entrar a la línea de proceso en lo que es el control de calidad. Estoy recordando una planta procesadora donde vi cómo llegaba el producto. También algo que también revisan y que no lo aceptan es que algunos pescadores tienen una tendencia de que cuando llegan a la orilla remojan el pulpo y lo remojan para que pese más y entonces les paguen un poco más el precio porque lo pagan por kilo. Entonces si llega sucio porque lo remojaron a la orilla del mar, en eso no lo dejan pasar. En automático lo quitan, o sea, se dan cuenta de ello. Y otra cosa que llegué a ver, por ejemplo, hay empresas, esa empresa de manufactura lo que hace es la presentación en roseta del pulpo, porque las presentaciones al mercado son diversas. Puede ser que vaya entero, fresco y sin víscera, o entero, fresco con víscera, y también la presentación en roseta, que es cuando ya va con una cocción y lo han visto que está como los brazos enrollados, por eso se llama roseta. ¿Como precocido? Es como Ajá, como precocido, exacto. De hecho, cuando hacen esa cocción, es que el pulpo toma esa presentación de roseta. Como que si hiciera bolita, ¿no? Si hiciera bolita. Y se le ven los brazos nada más, ya no se le ve el manto. Entonces, ahí sí también penalizan un poco si el pulpo, a la hora que lo evisceran, llega manchado de tinta, porque el saco de tinta, pues todas las vísceras están aquí en el manto, entonces te penalizan esas situaciones. Y seguramente debe de haber otras más, pero que no estoy considerando por el aspecto que le digo que yo no trabajo tanto para las plantas procesadoras. Otro que se me viene a la mente, no me lo sé, pero sigo diciendo, ¿no? Pero otro que también he visto es el de la presencia de parásitos. También en el tema de anisakis, en España, por ejemplo, sí lo tienen muy como la anisakiasis es una enfermedad muy grave en España, por ejemplo, por aquello de que consumen varios productos sin tanta cocción, o como en Japón, que ellos consumen el sashimi, aquí en México el ceviche. En España tienen otras preparaciones también que llevan productos crudos. En el caso de pulpo, sí también tienen la consideración de anisakis. Y eso sí recuerdo que también para México está dicho, en donde menciona que hasta 1 o 2 parásitos pueden ser tolerados, ¿no? Y ya más, ya no sé, ya se tendría que desechar el producto por el tema de la zoonosis. Perfecto. Doctora, pues muchísimas gracias por su presentación. Realmente que fue bastante interesante. Ya nos abrió un poco más el panorama de esto de los pulpos, que también yo estaba algo perdido con eso. La verdad que aprendí bastante y creo que todos hemos aprendido bastante. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto tenerla por acá y esperamos que nos pueda acompañar en el futuro. Miren, perdón, hasta ahorita me doy cuenta que tuve mi cámara apagada todo el tiempo y yo hasta hacía expresiones y decía que el uso del pulpo entraba Con por las aquí. manos. Sí, yo estaba hablando, pues no sola, ¿no? Pero según yo tenía mi micrófono prendido. Ok, no, pues sí, pues muchas gracias a ustedes. Discúlpenme cuando no les puedo dar una respuesta así tan concreta. Prefiero decir no lo sé o se los investigo a inventar algo que me voy a ver peor, ¿no? Inventando algo que no sé. Entonces, pues les comparto un poco de lo que he podido trabajar y de lo que en ambos ámbitos, tanto en pesca como en lo que es el proyecto tan bonito que tiene el doctor Carlos Rosas para llevarlos a la acuicultura. Y bueno, pues están ahí a la orden, tanto una servidora, la doctora Nelly,
y el doctor Héctor, como gerente del comité de Campeche, que sabe perfecto que ahorita estoy dando esta plática y me dijo que cualquier situación, si tuviera alguien, él está también a la orden como comité. Y en el caso pues del doctor Rosas, que está en Cisal, en Yucatán, pues qué les puedo decir, él siempre está abierto a todos estudiantes, a estancias para que puedan ir a trabajar y colaborar y aprender muchísimo de esta especie tan bonita. Y créanme que son súper inteligentes. A mí me gustó mucho trabajar con ellos, aprendí mucho de los pulpos y aprendí que también ellos te identifican, son tan listos que te identifican. Incluso hay quienes son los pulpos más ordenados, los más desordenados, los que te agreden nada más porque te quieren agredir, ¿eh? Te avientan agua de la nada y te están cazando a ver a qué hora pasas para aventarte un chorro de agua. Son geniales esta especie. Entonces, ojalá pues tengan la oportunidad, no nada más de consumirlo, sino también de ver la otra parte, ¿no? En vivo. Sí, fíjese que parte de esta idea de hacer estas jornadas es obviamente pues impulsar esta área. Realmente los organismos acuáticos es algo que está creciendo muchísimo en México. Es una gran oportunidad para, no solo para biólogos, que son los que más están involucrados, sino para los mismos veterinarios, ¿no? Tenemos un campo laboral ahí bastante amplio. Y pues realmente también muchas veces pues no se involucran porque no saben en qué se pueden involucrar, ¿no? Entonces ya tener esta opción, ojalá que alguien de los participantes pues le interese, contacten a la doctora y si quieren hacer una estancia, pues yo sé que ellos son súper abiertos, incluso ahí en el departamento, pues para que aprendan. Está la especialidad en organismos acuáticos, ¿verdad, doctora? Entonces, pues ahí tienen muchas Sí. áreas de formación. Y bueno, pues a mí le digo, es un gran gusto poder colaborar con esta parte y pues tener la doctora. Ojalá que dejemos alguna chispita en algunos alumnos, algunos profesionales para que le entren a esto de la acuacultura y de los organismos acuáticos. Así es, doctor Rubén. Pues muchas gracias. Ahorita, pues nada, el comercial que dijo de la especialización. Le voy a mandar a usted, también se me comparte, por favor, el contacto del doctor Ross, para darle lo del Sí, costo, lo de la remuneración, por favor, no lo quiero dejar así. Y también en el caso de la especialización, le voy a mandar a usted un flyer de una plática informativa que justamente va a haber el 20 de noviembre, o sea, en 2 días ya, para que si alguien está interesado o conoce a alguien que esté interesado, es un programa de especialización perteneciente al posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y que trabaja de manera conjunta con Facultad de Ciencias, de lo que les estoy platicando, y con nuestros compañeros en CEIEC en Martínez de la Torre, Veracruz. Entonces está muy completa la especialización, que dura 1 año y que les da mucha habilidad práctica. Entonces ahí se lo voy a pasar a usted para si conoce a alguien o si alguien le quiere preguntar al doctor que tiene sus contactos, pues se los pueda colocar. perfecto. Yo se los Ya pasaré los, a aquí todos. el doctor Xochín es el primer productor. A Ay, muchas gracias, esos doctor. chinos en Que todo tenía que están. ser, claro, ¿verdad? Ya me estaba imaginando yo, seguro es Asia, seguro es Asia. Tenía que ser, si China Sí, es el número 1 en chacharitas, en miel, en todo, ¿no? Hasta en todo. en el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctora. Por último, les recuerdo que la siguiente semana tenemos a la doctora Rosario Martínez Yáñez, profesora investigadora del Laboratorio de Acuicultura de la Dirección del Departamento de Veterinaria y Zootecnia de Irapuato, del campus Irapuato Salamanca, de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, va a hablar un tema también súper interesante, en auge y muy importante, sobre bioética y bienestar en organismos acuáticos. Doctora Luz está súper invitada, si quiere entrar, mismo link, y por si quiere estar aquí con la doctora Rosario, pues también es bienvenida a la conferencia. ¿Sale? Nos vemos, muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Doctora, un gusto verla, espero que pase la pandemia y poder ir a visitarlos por allá en la Ciudad de México. Claro que sí, eres bienvenido, Rubén. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.